Desde sus comienzos, el cine ha hecho reír o sufrir en la oscuridad de la sala a quienes buscaban un rato de diversión y emociones en la pantalla. El cine cómico, a base de violentos chistes visuales, y los seriales, con capítulos que siempre terminaban en un momento angustioso, fueron dos géneros principales en la etapa muda. Eran apasionantes, estábamos fascinados. El episodio terminaba siempre en el momento más álgido, ¡ay! Se cortaba, ¿no?, para la semana que viene. Y la gente se telefoneaba, pero ¿has visto? Pues no sé qué, y para lo que ha pasado. El cine descubrió enseguida la eficacia de la sorpresa para divertir a los espectadores. Estos trucos de cámara, que hoy nos parecen tan ingenuos, pero que acreditaron a Segundo de Chaumont como maestro de los efectos especiales, dejaron boquiabiertos a los espectadores de comienzos de siglo y provocaron las carcajadas en las salas de cine. Enseguida, la comicidad pasó de la cámara a los actores, y algunos intérpretes, como Miquel Mas, alcanzaron gran popularidad. La comedia muda exigía un ritmo trepidante y buena dosis de batacazos como recurso seguro para hacer reír al público. Así fue en todo el mundo. Nuestro cine se apoyó en algunos elementos culturales tan típicamente españoles como el mundillo taurino, pero no llegó a desarrollar unos géneros propios, ya fuera en la comedia o en el cine por episodios. Simplemente se españolizó la imitación de modelos importados de otras cinematografías más poderosas y más maduras que la nuestra. El cine español trató de seguir la misma corriente de comicidad física a base de tartas de crema y persecuciones, que los americanos denominaron slapstick, y exportaron desde Hollywood a todo el mundo. Corrían los tiempos dorados del cine cómico, un género donde el humor se elevaba a la categoría del absurdo, combinándose con la ternura, hasta lograr una poética violenta y una narrativa vertiginosa. Los grandes payasos de Hollywood, creadores de personajes universales, cautivaron tanto a las mentes limpias de los niños como a las inteligencias más avanzadas de la vanguardia artística mundial. Los héroes grandes del cine eran desde Max Linder a Buster Keaton, Charles Chaplin, Harry Landon, Harold Lloyd, todos esos primeros que fueron los más grandes tontos geniales que ha habido, ¿verdad? Para mí la genialidad del cine está al principio en el cine mudo. El cine español de humor fue mucho más simple, incluso algo ramplón, y aunque tuviese buenos actores, le faltó poesía. Nuestro cine cómico fue un género auxiliar y se limitó a producir cortometrajes destinados a servir de complemento en los programas. Nunca se le dio importancia artística, aunque proporcionó ingresos que sirvieron para consolidar algunos estudios.
Durante la década de los 10 se rodaron centenares de cintas cómicas, pero casi todas se han perdido. Considerado maestro universal del cine de humor, Charles Chaplin se convirtió enseguida en modelo a seguir, y en las pantallas surgieron multitud de personajes parecidos a Charlot, procedentes tanto de otros estudios de Hollywood como de las industrias europeas. Entre aquellos imitadores surgiría otro genio, Harold Lloyd, pero la influencia del maestro no empañaría el talento original de Lloyd. También aquí hubo copias de Chaplin. De Héctor Quintanilla solo nos han llegado fotografías. De Benito Perojo, en cambio, se conservan metros suficientes para disfrutar con su Peladilla, personaje descaradamente ataviado con la vestimenta, el bigotillo y el bastón característico de Charlot. Peladilla fue una aventura juvenil de quien sería uno de los grandes hombres del cine español. Había una gran ingenuidad en esta copia, y era más un homenaje al genio que un intento de plagio. Y así empecé yo mi cinematografía, y con una gran ilusión, un gran cariño y un gran anhelo. Todo lo que he hecho, lo he hecho de buena fe y con toda la ilusión de mi vida. Peladilla era una buena imitación de los gestos de Charlot, pero mucho más superficial. El personaje de Perojo no respondía a la profunda visión sobre la conducta humana y el alcance social que imprimió Chaplin a sus creaciones. En cambio, las películas de Peladilla aportaban ambientes familiares al espectador español. Perojo, que actuaría también en otros cortometrajes cómicos, encarnó 3 veces a Peladilla, y su imitación de Charlot alcanzó un gran éxito. Y cuando movía el bastón, le costaba mucho porque no sabía moverlo, ¿no? Pero la mejor imitación que he visto yo de Charlie Chaplin es la que hacía Perojo. En realidad, lo intentaron muchos hacerlo, pero no lograron hacerlo como él lo hizo. Por desgracia, el cine mudo español no tuvo un Chaplin. Se partía de un costumbrismo muy de nivel bajo, de tal forma que aquello que se hacía en los sainetes, en el teatro más convencional, se llevaba a la pantalla, pero sin superar, sin llevarlo a un nivel mayor que hubieran constituido un drama, digamos, a la manera española, o una comedia a la manera española. Una muestra del humor español serían los cuentos baturros, colección de chistes de sal gorda, ambientados en el imaginario pueblo de Villagiloca. Se rodarían hasta 17 episodios, escritos e interpretados por Domingo Ceret. El cine mudo español nunca hizo grandes comedias, ni siquiera en sus años de madurez. Prácticamente se limitó a adaptaciones de sainetes, y de las que se conservan, la más lograda es esta versión de Arnichas.
pobreza que el género de humor acusaba también en el teatro. Eran tiempos en que triunfaba el melodrama y las comedias, además de escasear, permanecían fieles a viejos moldes escénicos. Pese a la pobreza de sus comedias, nuestro cine mudo tuvo grandes actores cómicos, como Antonio Gil Varela, que tomó su nombre artístico de Varillas, personaje que le valió un gran éxito en Rosario, La Cortijera. Varillas sería imprescindible en los repartos cinematográficos durante casi una década, pero siempre en papeles secundarios. Tan solo haría un protagonista en una película dirigida por él mismo, Nobleza de Corazones. De ella solo se conservan 7 minutos. La muerte, durante la Guerra Civil, truncó la carrera de quien fue uno de nuestros mejores cómicos. Muy divertido. El trabajar con Varillas era a la porra. Como Varillas, Pedro Elviro se hizo popular con el nombre de Pitouto, personaje que interpretó en La Casa de la Troya. Pitouto, dentro de la espléndida tradición de actores secundarios de nuestro cine, gozó de gran popularidad y desarrolló una larga filmografía que alcanzó a los tiempos del sonoro. La presencia en las carteleras de cómicos tan conocidos como Varillas o Pitouto resultaba comercial, porque garantizaba al público unos momentos felices durante la proyección, por dramático que fuese el argumento. Luego había cómicos como Pitouto. Cómicos entonces nos hacían mucha gracia, pero yo los veía después y eran normalmente muy exagerados. Otra figura cómica fue José Montenegro, actor teatral apartado de los escenarios por una parálisis en las cuerdas vocales. Su gran expresividad le haría triunfar en la pantalla muda, hasta que la llegada del sonido volvió a retirarle. Para entonces Montenegro había rodado cerca de 40 películas. José Montenegro era un actor muy gracioso, con una chispa extraordinaria, con cosas de la época, y hizo mucho cine, fue muy famoso, famosísimo. Mal que bien, el cine español supo ganar las risas del público de su época, un público de escasa cultura y gustos sencillos que determinó los rumbos de la comedia.
Además, nuestra industria del cine carecía de medios para desarrollar sus talentos y competir con las películas cómicas americanas que elevaron el género hasta sus más altas cumbres. Otro género que triunfó internacionalmente fue el serial. El éxito de Las aventuras de Kathleen, de Selig, abrió en 1913 las puertas del éxito a una forma cinematográfica que se mantendría vigente hasta la Segunda Guerra Mundial con una fórmula a base de acción continuada y suspense, en periódicas dosis. De todas las películas por episodios, la más popular en el mundo entero fue Los peligros de Paulina, cuya protagonista se vería sometida a incesantes y tremebundas amenazas. Aquel serial sirvió como modelo del género y fue objeto de incontables imitaciones. Los géneros nacen en España no espontáneamente, sino por imitación. Se ponen de moda las películas de episodios, pues como Los misterios de París o Los misterios de Nueva York. Entonces, pues a partir de ahí, de la experiencia de los folletinistas como Altadil, pues evidentemente pues se hacen Los misterios de Barcelona. Algunos seriales españoles fueron muy populares, como Fuerza y Nobleza, que contaba entre sus protagonistas con el famoso boxeador negro Jack Johnson. Nuestro cine por episodios adoptó el modelo francés, con más intriga y menos acción que el americano. La producción de seriales se inició en Cataluña. Los hermanos Baños, en la Royal Film, rodaron varios con gran éxito, pero fueron sobre todo las productoras Hispano Films y Studio Film, con Alberto Marro y Juan Codina, las que más impulsaron el género. La mayoría de aquellos seriales se ha perdido. Como únicos ecos de sus antiguos éxitos quedan fotografías y anuncios, huellas en el tiempo de películas que nunca podremos ver. Entre esos títulos inalcanzables está Los misterios de Barcelona, que fue el mayor éxito logrado por el género en nuestro país. Yo creo que no hubo ningún país que tuviera una sala de cine que no pasara Los misterios de Barcelona. Pasaba casi la mitad de ellos en el bajo ambiente digamos, del barrio chino. Muchos temas tocaba. Ya en aquella época ya de Los misterios de Barcelona, ya trataba incluso de la droga. El cine español incorporó al género elementos dramáticos propios, situando la acción en ambientes más próximos a los espectadores. Así, nuestros seriales se poblaron de toreros y pícaros locales.
En fin, estas películas no tenían otra intención que mantener al público interesado en su intriga para hacerle volver al cine semana tras semana en busca de los siguientes capítulos. Siempre se pasaban 2 episodios diarios, pero nunca era el 1 y el 2, el 3 y el 4, sino era el 1 y el 2 y el 3, se repetía siempre el segundo y se daba uno nuevo. Entonces la forma de ver la película completamente sin repeticiones de eso era ir un día sí y un día no al cine. Aunque el auge de las películas por episodios terminó a comienzos de los años 20, con el declive de los estudios catalanes, aún se produjeron varios seriales tardíos, sin variar las viejas normas del género. Algunas de las secuencias de aquellos antiguos seriales, vistas hoy, resultan absurdas, incluso risibles, pero entonces servían para mantener en vilo a los espectadores. Eran truculentas, eran interesantes, eran muy malas, pero en fin, en aquella época entusiasmaban a la gente. Era un cine sin pretensiones y que respondía a los gustos de la época, pero tampoco estaba exento de valores. Uno de los últimos éxitos de la Studio Films fue Las Máscaras Negras, todo un modelo de virtudes y defectos de un género denostado, pero en el que trabajaron cineastas de buen pulso y ardiente imaginación. Las Máscaras Negras está dirigida por Joan María Codina, para mí una de las personas que todavía habría que estudiar, puesto que de él sabemos muy poco, probablemente porque no ha tenido descendientes, y es una persona que hay que reivindicar y hay que estudiar. Cuando dejaron de hacerse las películas por episodios, desapareció de nuestros estudios un cine de acción sin pausa. Sociedades secretas, científicos enloquecidos, fórmulas con efectos malignos, detectives salvajes y muchachas eternamente amenazadas formaban un catálogo de tipos y situaciones repetidos que el público esperaba encontrar en cada serie. Todo ello pertenecía a la tradición de la novela por entregas, otro género entonces vigente, que también se desvanecería con la época. Existían todavía las novelas por entregas, que iba un vendedor y echaba las entregas debajo de la puerta para los suscriptores. El cine por episodios era el traslado al cine de novela por entregas. Los seriales, como aquellas películas cómicas de batacazos y tartas en la cara, formaban parte de las señas de identidad del cine desaparecido con la llegada del sonido. Las risas y las angustias que provocaron en el espectador son ya parte de la historia, imágenes perdidas en un tiempo pasado.